Bienvenidos un día más. No tengo audio, sí tengo audio, sí tengo audio. Vale, volvemos al canal. Retomamos. Segundo de bachillerato. Ebau. Easy peasy. Eso está tirado. Eso es una mandanga. Eso es una mandanga. Bueno, primer vídeo. ¿De qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? Vamos a hablar de bioelementos. Vamos a hablar de las biomoléculas, tipos inorgánicas, orgánicas, y nos vamos a centrar en las inorgánicas, es decir, en el agua y las sales minerales. Eh, de esto, ¿qué es lo más importante? El agua, básicamente sus propiedades físico-químicas, puentes de hidrógeno, ¿vale? De eso vamos a hablar bastante. Vamos a hablar también de propiedades derivadas de las propiedades químico-físicas del agua y de su importancia en los seres vivos, de la importancia biológica, ¿vale? Y en las sales minerales, un poquito de funciones de algunas de ellas, aunque os recomiendo que os busquéis una lista y os la estudiéis, porque eso tampoco tiene mucha explicación. Suele caer, aunque es una pregunta un poco... Y vamos a hablar del proceso de ósmosis. Vamos a ir a aquellas cosas que realmente requieren una explicación, que viene bien, un repaso. Y sin más preámbulos, bueno, me he puesto la pizarrita por si es necesario, pero bueno, voy a tirar con las diapositivas de clase. Bueno, lo primero, los bioelementos. Obviamente son los átomos, los elementos químicos que forman parte de los seres vivos, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque, bueno, tienen capacidad de formar enlaces covalentes al tener las capas electrónicas incompletas, ¿vale? Estos bioelementos, fundamentalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, chomps, están, ya, como ya sabéis, a la derecha, ¿no?, de la tabla periódica. Esto quiere decir que son no metales. Tienen un número atómico bastante bajo, lo que permite que las uniones tengan más estabilidad. Al ser más pequeños, están más juntos, por lo tanto son más estables. Y bueno, electronegatividad del oxígeno y nitrógeno, facilidad en el medio externo, es decir, están disponibles. Claro, hay carbono para poder ser asimilado, por ejemplo, CO2 asimilado por las plantas, ¿no?, para hacer la fotosíntesis, etcétera. Si no los hubiese, pues no puede estar formar parte de los seres vivos. Como ya os he dicho, en la derecha de la tabla periódica nos encontramos a chomps. Por aquí, pequeño número atómico, muy electronegativos y bueno, forman enlaces covalentes. Eso es muy importante. Dentro de los bioelementos tenemos aquellos que decimos primarios, los secundarios y los oligoelementos. Esta clasificación no es más que por porcentaje, siendo pues en torno al 96% para los primarios, en torno a un 4% para los secundarios y menos de un 0,1% para los oligoelementos. ¿Quiénes son los primarios? Chomps, como ya hemos dicho. Secundarios, pues algunos tan interesantes como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. Os cuento las funciones de algunos de ellos, como por ejemplo el sodio, que trabaja en la bomba de sodio-potasio, en el intercambio, para, por ejemplo, la transmisión del impulso nervioso. Esto lo hacen conjuntamente el sodio y el potasio. El calcio, sí, el calcio no existe. El calcio en su forma precipitada estará formando parte de los huesos y en la forma disuelta pues favorece la contracción muscular. Luego los oligoelementos también son interesantes. Podemos hablar de alguno como por ejemplo el hierro, que forma parte, como ya sabéis, de la hemoglobina, que es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y que transporta el oxígeno. Para esto me buscaría una listita en la que ponga sales minerales y su función en el organismo. Os la empapáis, os la estudiáis. Porque puede que me pregunten, en lugar del calcio, pues qué sé yo, el cobalto. O en lugar del cloro me pregunten el manganeso. Puede caer, no es lo más común, pero bueno. Realmente lo que hay que saberse bien es la clasificación. ¿Por qué carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre son tan importantes? Pues por su tamaño, lo que le da estabilidad, y porque son muy biodisponibles, es lo que hemos comentado ya anteriormente. Dentro de esto es importante, o especialmente importante, el carbono, ¿no? El carbono, como sabéis, se le llama el átomo de la vida, de los seres vivos, porque es la base de las cadenas hidrocarbonadas, lógicamente. ¿Por qué? Porque puede formar 4 enlaces covalentes, ¿no? Por ejemplo, la molécula de carbono más sencilla, o una de las más sencillas, sería el metano, ¿no? Carbono con 4 hidrógenos en sus 4 enlaces covalentes. Además, estos enlaces que pueden formar pueden ser sencillos, dobles o triples, como ya habréis visto en química orgánica. Y los grupos funcionales del carbono, lo que llamamos grupos carbonilo, que ya nos tiene que ir sonando este nombre, van a estar formados lógicamente por carbono y otra cosa. Por ejemplo, la acetona, carbono y oxígeno. Un grupo carboxilo, pues carbono,
doble enlace con oxígeno y un grupo hidroxilo, los alcoholes, etcétera, etcétera, como ya sabéis, como digo, de química orgánica, aunque aquí hay que enlazar conocimientos de química con los conocimientos de biología. Además, la configuración tetraédrica hace que sea muy estable y esta estabilidad va a permitir que vayamos disponiendo grandes cadenas hasta que formemos, por ejemplo, pues una cadena de, yo que sé, 16 carbonos como puede tener un ácido graso o 14, como ya veremos más adelante en el tema de lípidos, ¿vale? Dentro de los bioelementos, cuando se agregan entre sí, van a dar lugar a las biomoléculas, por lo tanto las moléculas que son parte de los seres vivos. Dentro de las biomoléculas es interesante destacar que hay inorgánicas y orgánicas, siendo inorgánicas agua, sales y algunos gases, y las orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que son cada uno de los temas que veremos posteriormente. Vale, ¿cómo se forman estas biomoléculas? Para formarse, evidentemente, los elementos químicos tienen que unirse a través de unos enlaces, que van a ser normalmente los enlaces covalentes. Son los enlaces más estables y son los que vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos iónicos, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, de los que vamos a hablar ahora mismo. El enlace covalente. El enlace covalente es el enlace que se forma entre no metales, básicamente. Es un enlace muy estable porque se comparten los electrones entre los dos elementos que están, digamos, necesitados de electrones. Por ejemplo, en esta cadena de hidrocarbonada, lo que tenemos es que hay enlaces covalentes uniendo toda la estructura. Esto permite, como veis, una molécula de un tamaño, vamos a decir, grande, ¿no? En comparación con la química inorgánica, cuando es óxido de hierro, pues vale, es 2-3 oxígenos con 2 o un hierro, o sea, es una molécula pequeña en comparación. Es decir, la posibilidad de formar enlaces covalentes da lugar a moléculas muy estables y por lo tanto de gran tamaño, ¿vale? Los grupos funcionales también se unen al carbono mediante este tipo de enlaces covalentes. Todo esto son enlaces covalentes. Luego veremos que hay diferentes tipos, como bueno, el enlace peptídico del que hablaremos más adelante. Pero aquí, concretamente, tenemos un ácido carboxílico, un grupo amino, por lo tanto, un aminoácido, unido todo ello mediante enlaces covalentes. Es decir, todos los enlaces que estamos viendo aquí son de tipo covalente, son estables y son la base de la química orgánica, ¿vale? Por lo tanto, de la bioquímica. Bien. También tenemos enlaces iónicos. En este caso se produce una interacción electrostática entre un catión y un anión, ¿vale? Es decir, hay una atracción entre algo que está con carga positiva y algo que está con carga negativa. Catión positiva, anión negativa. ¿Dónde va a tener importancia esto? Por ejemplo, las proteínas, porque como veremos en el tema de proteínas, la estructura terciaria, uno de los enlaces que van a aparecer en cantidad y que van a ser importantes para la estabilización de la estructura terciaria son los enlaces iónicos, por esta interacción electrostática. Por ejemplo, para las uniones entre enzimas y catalizadores. Esto lo veremos durante el tema de metabolismo. Las enzimas, como sabéis, son moléculas que favorecen reacciones químicas. Bueno, pues la unión entre el sustrato y la enzima muchas veces van a ser por este tipo de enlaces iónicos. Y también en algunas estructuras cristalinas van a aparecer este tipo de interacciones, ¿vale? En algunos caparazones, en algunos esqueletos. Pero bueno, no es muy importante. Puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. A mí me gusta más el término puente de hidrógeno, es más común. Es un enlace menos fuerte, tanto que el covalente que el iónico, pero es muy interesante porque se produce cuando aparecen cargas parciales. ¿Qué son esto de cargas parciales? No estamos hablando de un catión puro ni de un anión puro, sino de un desplazamiento de las nubes electrónicas, como ocurre, por ejemplo, siendo el mejor ejemplo, el agua. La molécula de agua, como vamos a ver un poquito más adelante, es un dipolo. ¿Qué quiere decir que es un dipolo? Que los hidrógenos tienen carga parcial positiva, es decir, no es un hidrogenión, y el oxígeno tiene una carga parcial negativa. Luego os explico por qué. Claro, como el oxígeno tiene carga parcial negativa y el hidrógeno tiene carga parcial positiva, se produce una interacción que es más leve que el enlace iónico, porque no estamos hablando de una carga total positiva y total negativa, como era el caso anterior, sino que es parcial. Por lo tanto, también la unión entre las cargas parciales es menos fuerte que en el caso del enlace iónico, ¿vale? Pero hay una interacción que veremos que es súper importante en biología, tanto para las propiedades del agua como, por ejemplo, para la estabilización de estructuras en las proteínas o, por ejemplo, para la doble hélice de ADN. Todo esto lo vamos a ver en los temas posteriores, no vamos a adelantarnos, simplemente que nos vaya sonando la vaina. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de puentes de hidrógeno en el caso de la doble hélice de ADN, pero en el vídeo correspondiente a ácidos nucleicos os lo explicaré en detalle.
Bien, y por último, el último enlace que tenemos, y el más débil, son las fuerzas o enlaces de Van der Waals. A mí me gusta más el término fuerzas de Van der Waals, y a partir de ahora me referiré a ello como esto. Son fuerzas muy muy débiles, de hecho aparecen y desaparecen, son una explicación un poco complicada, porque aparecen cuando no hay cargas. Y esto es como, vale, pero si es apolar, lo lógico sería que no hubiese interacción. Pero claro, los electrones siempre va a haber un cierto movimiento en la nube electrónica y de ese movimiento deriva que aparezcan y desaparezcan cargas positivas y negativas y por lo tanto interacciones electrostáticas. De las cuatro que hemos visto, con mucha diferencia, la menos fuerte, pero son muy interesantes, por ejemplo, en la estabilización de estructuras terciarias y cuaternarias de proteínas, que explicaremos más adelante en el tema de proteínas. Entonces, de momento, lo que tenemos que saber, bioelementos, tipos que tenemos, biomoléculas, ahora vemos los subgrupos porque voy a ir uno por uno, qué enlaces son los que permiten la formación de biomoléculas. 4 enlaces covalentes, iónicos, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Bien, dentro de las biomoléculas, y vamos ya un poco al meollo de la cuestión, me voy a centrar, como dije, en agua y sales minerales, porque glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos son un tema cada uno, y dedicaré un vídeo específico a cada uno de ellos, o incluso varios vídeos, en el caso de que vea que se alargan demasiado y se hacen un poco pesados, incluso para mí, para explicar, porque en el vídeo siempre voy mucho más rápido que dando clase y se me seca la boca, incluso un poco. Bien, vamos con las biomoléculas. Vamos a centrarnos en las inorgánicas, agua y sales minerales. Los gases me los salto, voy a decir un poco, no un mucho. De hecho, me voy a centrar en el agua y un poquito en el proceso de ósmosis, es decir, en las sales minerales. Bueno, el agua es súper importante para la biología, evidentemente, es el componente mayoritario de todos los seres vivos, en el caso del ser humano, en torno a un 70%, por ejemplo, que bueno, como veis en esta gráfica va decreciendo con la edad. Por eso cada vez somos más como una uva pasa. Yo ya tengo la piel más arrugada que probablemente los chicos que os vais a enfrentar a la EBAU. Bien, el agua es el medio en el que surge la vida, sin agua no hay vida hipotéticamente y por eso cuando buscamos vida fuera de nuestro planeta, pues lo primero que se hace es buscar agua, ¿vale? Bien, el agua, la estructura química del agua es muy importante. Es un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno, H2O, como lo sabe todo el mundo, separados por un ángulo de 104,5 grados y que genera un dipolo. Es decir, la carga total del agua es cero. La carga total del agua es cero, pero parcialmente tiene una carga en los hidrógenos positiva y negativa en los oxígenos, lo que genera esta estructura que tenemos aquí, que hipotéticamente podría generar una especie de tetraedro, pese a que la molécula en sí no es un tetraedro, sino que es más bien un triángulo. Las interacciones electrostáticas pueden generar una especie de tetraedro, como vamos a ver qué ocurre cuando varias moléculas de agua están unidas entre sí. Y es que la carga parcial positiva de los hidrógenos va a atraer a la carga parcial negativa de los oxígenos, dando lugar a un tipo de enlace que ya hemos visto anteriormente. No es un enlace covalente, no es un enlace iónico porque es carga parcial, no es carga total, no es un catión ni un anión, sino que son puentes de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógeno, o enlaces de hidrógeno, son fundamentales para explicar la estabilidad y las propiedades del agua que vamos a explicar a partir de ahora. Bien, problema de cara a esta explicación y a la EBAU. Soléis confundir propiedades del agua con su función en los seres vivos. No es lo mismo. Yo tengo una propiedad, como por ejemplo puede ser la capacidad disolvente del agua, y derivado de esto tengo una importancia en los seres vivos. Es decir, el agua, como hemos dicho, tiene cargas parciales, positivas en los hidrógenos, negativas en los oxígenos. Aquí tenemos representada una molécula de agua. Positivas en los hidrógenos, negativas en los oxígenos. Si yo introduzco, por ejemplo, sal común, NaCl, la sal va a poder disolverse. ¿Por qué? Porque se disocia en su catión, que es el Na positivo, y su anión, que es el Cl negativo. ¿Vale? ¿Entendido hasta aquí? Y la molécula de agua se va a interponer de tal manera que las partes positivas, en este caso los hidrógenos con carga parcial positiva, van a sentirse atraídas, lógicamente, por el que tiene carga parcial negativa, en este caso el cloro. Y lo va a rodear, a disolver. Esto es disolver, disociar la sal en dos y rodearlo. ¿Vale? ¿Por qué? Por la interacción electrostática entre las cargas parciales
del agua y los cationes y aniones en este caso. ¿Veis? Las partes positivas, que son los hidrógenos, atraídos por las partes negativas, las partes negativas del oxígeno atraídos por los cationes positivos. Es decir, es capaz de disolver un montón de moléculas. ¿Cuáles? Concretamente aquellas que son de carácter polar, fundamentalmente. Es decir, es el gran disolvente de las moléculas polares. Con los apolares lo pasa un poquito peor. Ya veremos por qué, pero es lógico de entender. Si la capacidad disolvente viene del carácter polar del agua, del carácter de esas cargas parciales, del carácter polar, como digo, disuelve cosas polares. Es decir, con aquellas cosas que son apolares, como por ejemplo una grasa, una cera, el agua no es un buen disolvente. Es más, no disuelve a esos compuestos. Lo veremos más adelante en el tema de grasas. Bien, por lo tanto, pensemos, propiedad del agua, capacidad disolvente, importancia en la biología. Si es capaz de disolver a las moléculas, por ejemplo, a sustancias sólidas, es capaz, por ejemplo, de transportarlas en la sangre, transporta sustancias, o es capaz de que en él se den reacciones químicas. Por ejemplo, ¿dónde? En el citoplasma. Esta es la importancia biológica. Es decir, la propiedad es la capacidad disolvente. La importancia biológica es que en él se dan reacciones químicas, que tiene capacidad de transporte, por ejemplo, la sangre. ¿Entendéis? Esa es la importancia. Bien. A temperatura ambiente, 15, 16, 20 grados, el agua está en estado líquido. ¿Por qué? Por culpa, una vez más, de estos puentes de hidrógeno. Porque el agua está cohesionada por culpa de los puentes de hidrógeno. Es decir, esto le da una cierta estabilidad. En moléculas parecidas al agua, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, esto no ocurre, porque no se establecen estas fuerzas de cohesión, y es gas a temperatura ambiente. Por lo tanto, estas fuerzas de cohesión permiten a la molécula de agua que esté unida. Y para poder traspasar de líquido a gas, yo tengo que aplicar una energía. Una energía que rompa esos puentes de hidrógeno y que permita el cambio de estado. Bien, estado líquido a temperatura ambiente. Esto es fundamental. ¿Para qué? Evidentemente, también para el transporte de sustancias, porque si no está líquido no puede transportarlo. Y también para lubricar ciertas estructuras, ¿vale? Esto también es importante para otras cosas. Si no estuviese el líquido a temperatura ambiente, difícilmente, si no hay líquido, si no hay agua en el planeta Tierra a 15-16 grados, ¿dónde surge la vida? No sé yo. Más. Es un líquido incompresible o prácticamente incompresible. Es decir, cuando aplico una presión sobre él, no se comprime. ¿Por qué? Debido a las fuerzas de cohesión derivadas de los puentes de hidrógeno. Una vez más, la razón son los puentes de hidrógeno. Si yo trato de comprimir, esas fuerzas están repeliendo a las moléculas de agua, no me permiten deformar la estructura. Muy interesante, por ejemplo, para el movimiento de los pseudópodos de esta ameba o para que las células vegetales mantengan su forma, ¿vale? Muy, muy importante. Esta es la importancia biológica. Recordad, propiedad líquido incompresible, ¿vale? Propiedad del agua, importancia biológica o función en los seres vivos, pues lo que os digo, en el caso de las amebas o el mantenimiento de la forma celular. Más cositas interesantes. La capilaridad del agua. Bueno, esto en realidad es una propiedad derivada de dos propiedades, ¿vale? Que son la cohesión y la adhesión del agua. La cohesión es la capacidad que tiene el agua de mantenerse unida. Esto viene de la propiedad anterior. Y la adhesión es la capacidad que tiene de pegarse a las paredes de un tubo fino. Tubo fino como por ejemplo puede ser el xilema de una planta. ¿Qué importancia biológica tiene la capacidad de cohesión y adhesión del agua? La importancia del ascenso de la savia, ¿vale? Por un tubo fino, por el xilema. El ascenso de la savia en una planta de las raíces hacia las hojas sin necesidad de un órgano que mueva eso. Más ejemplos de propiedades del agua. Elevada tensión superficial, derivado, una vez más, de los puentes de hidrógeno, de esa fuerza de cohesión, que hace que se forme una especie de membrana superficial cuando el agua está en contacto con otra molécula que no es agua. En este caso, el aire, ¿vale? Esto hace que tenga una capacidad de aguantar cierto peso, y esto es muy interesante, por ejemplo, para que determinados insectos, como el zapatero o algunos mosquitos de agua, sean capaces de flotar y no hundirse, sean capaces de no atravesar esa especie de membrana creada por la tensión superficial.
Más propiedades, elevado calor específico, como hemos comentado anteriormente, para poder cambiar de estado, para poder elevar el calor del agua, necesito romper puentes de hidrógeno. Si yo pierdo energía rompiendo puentes de hidrógeno, necesito mucho calor para cambiar de estado, ¿entendido? Por lo tanto, lo mismo, estas dos van de la mano, elevado calor específico, perdón, y elevado calor de elevado calor específico y elevado calor de... Vale, pues nada, se ha vuelto loco esto. Elevado calor específico y elevado calor de vaporización. Importancia en la biología, por ejemplo, el elevado calor específico evita fluctuaciones térmicas, ayuda a amortiguar los cambios de temperatura, ayuda por ejemplo a que nosotros mantengamos la temperatura a 36,5 grados o que el clima cerca de los mares y océanos sea mucho más suave que en las zonas continentales. Por ejemplo, hoy en Madrid 4 grados, pues en Galicia y en Coruña, pese a estar más al norte, hizo de mínima creo que 12. Mucha menos variación térmica debido al efecto del mar. Bien, elevado calor de vaporización. Esto es muy interesante, por ejemplo, para los sistemas de refrigeración. Cuando sudamos porque tenemos calor, la vaporización del sudor a gas roba energía de nuestro cuerpo y lo refrigera. Bien, nos ayuda a mantener ahí. Y luego, por penúltimo, menor densidad del hielo que el agua líquida, lo que permite, ¿vale? El hielo flota sobre el agua líquida, lo que permite que haya vida por debajo del hielo. Bien, más cositas importantes. La capacidad de ionización del agua. Esto permite participar en determinadas reacciones metabólicas, ¿vale? Como reacciones de hidrólisis, reacciones de condensación, que es lo contrario, como veremos más adelante, tanto en metabolismo como en la formación de algunas biomoléculas, ¿vale? Pero bueno, no me pierdo un poco con esto. Aquí tenemos un cuadrito muy interesante en el que se resume todo lo que he contado. Le dais al pause y echáis un vistacito porque es muy interesante de cara a la EBAU. Bueno, no voy a hablaros de disoluciones, me lo salto un poco. Aquí tenéis otro cuadrito que podéis parar si queréis ver las funciones de algunos de los cationes más importantes. Me lo salto porque, como digo, esto es simplemente estudiar, no tiene realmente una explicación. Y vamos con una cosa que sí que es importante, que es el proceso de ósmosis. El proceso de ósmosis es un proceso de difusión pasiva, por el cual, cuando tenemos una membrana semipermeable, como puede ser la membrana plasmática de las células, el agua va a pasar del medio hipotónico al medio hipertónico hasta que las concentraciones se igualan. Buf, lo que acaba de decir el profesor. Bien, pero es que esto es difusión, esto no es ósmosis. Porque si veis lo que se está moviendo aquí, ¿qué es? Los solutos. Y este es el error más grande que soléis cometer. Que los solutos, cuando hablamos de ósmosis, no se mueven. Estamos hablando de una membrana que no es permeable para los solutos. Por lo tanto, solo podemos mover al agua. Es decir, esto es el proceso de difusión pasiva. Los solutos entran de manera pasiva, como pueden ser pequeños elementos químicos o gases. Van a entrar dentro de la célula sin que haya gasto de energía. Pero, en el caso de la ósmosis, es un equilibrio de agua y concentraciones. Repito, proceso por el cual de manera pasiva el agua va a ir del medio hipotónico, menos concentrado, al medio hipertónico, más concentrado, hasta que las concentraciones se igualen o que ocurra algo que vamos a ver más adelante. Siempre del medio hipotónico al hipertónico, ¿vale? Entonces, en este caso yo tengo medio hipertónico a la izquierda, medio hipotónico a la derecha. ¿De dónde a dónde va el agua? Siempre del hipotónico menos concentrado al hipertónico más concentrado. De tal manera que este perdería agua y se estaría concentrando y este ganaría agua y se estaría diluyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se igualen las concentraciones o hasta que se dé la lisis de la célula, es decir, la destrucción de la célula. En el caso del medio hipotónico, como decíamos, medio externo es hipotónico, la célula por tanto es hipertónica, el agua entra. Medio externo es hipertónico, por tanto la célula es hipotónico, el agua sale. Esta célula puede llegar a estallar, esta célula puede llegar a deshidratarse, a plasmolizarse, ¿vale? Esto me lo salto. Sistemas tampón, como los voy a contar más adelante, como ya sabéis, en el tema de proteínas, de aminoácidos, vamos a volver a hablar de ello más adelante, me lo salto un poquito. Simplemente que sepáis que hay dos tipos de tampón.
tampón fosfato dentro de las células, tampón carbonato en la sangre. ¿Y qué es esto de tampón? Capacidad que tienen tanto el fosfato como el carbonato de regular el pH. Es decir, cuando se añaden hidrogeniones, es la capacidad de captar esos hidrogeniones para que no baje el pH, para que no se vuelva ácido, y cuando se está volviendo básico el medio, no es bueno, hay que mantener el pH, la capacidad de ceder hidrogeniones al medio para mantener el pH, tanto en la sangre como en la célula. En el caso, en el primero del carbonato, en el segundo del fosfato. Lo explicaremos más adelante. Y por último, bueno, pues que las sales, aparte de estar disueltas y participar en los procesos osmóticos, van a formar parte de precipitados, por ejemplo, en caparazones, en conchas, en huesos, ¿vale? En un montón de estructuras duras, ¿vale? Y bueno, moléculas gaseosas, como os dije, no os iba a contar nada. Algunas van a ir apareciendo durante el temario. Pero bueno, tenemos algunas, por ejemplo, pues el oxígeno, el CO2, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, no voy a entrar ahí. Según vayan saliendo, conforme vayamos viendo los temas, iremos hablando de ellas, que será más interesante. Bueno, no sé si se me ha ido muy largo el vídeo. 25 minutillos. Vamos a darle.